Aquí es donde nacen tus pesadillas. Historias reales. Sucesos inexplicables. Una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Investigador Paranormal. Muy buenas noches, comunidad. De verdad, esperamos que se encuentren de lo mejor, con el mejor ánimo para escuchar la historia que tenemos preparada para ustedes esta noche. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarte que ya tenemos el podcast por parte del Crew Routes. Y les estaré dejando el link en la descripción para que vayan a checarlo. Primer episodio, un nuevo comienzo. Pero recuerda, estás a punto de entrarte al mundo del horror. Yo soy Sleepwell y ya está comenzando Investigador Paranormal. Esta historia me la contó mi novio hace poco. Él es marino de la Armada de México y actualmente presta servicios en la Guardia Nacional. Cuenta que hace varios meses ocurrió un acontecimiento muy extraño y escalofriante que aún se le eriza la piel cada vez que lo cuenta. En cierta ocasión, él estaba en el campo militar donde recibía el curso para la Guardia Nacional. Dicho curso se divide en diferentes actividades, siendo la última la práctica de tiro. Esta etapa del curso se llevaría a cabo en un campo de tiro cercano a un cerro, por lo cual citaron a todos los elementos a las 6 de la tarde. Así que llegó la hora de la cita y luego dividieron a los participantes en 13 grupos de 30 elementos cada uno, siendo asignado mi novio al grupo 11. Después de eso, se dirigieron hacia el cerro donde se llevaría a cabo la práctica. Este cerro era conocido por antiguos comandantes y algunos elementos que ya habían pasado por ese curso. Ellos contaban que en ese cerro a veces se escuchaban gritos o se veían algunas sombras. Sin embargo, muchos pensaban que era solo historias o invenciones para generar miedo sobre ese lugar. Llegando al campo de tiro, todo se desarrolló de manera tranquila. La práctica concluyó entre las 9 y las 10 de la noche y cada grupo comenzó a reunirse para regresar al campo militar. De repente, en el grupo 2 se reportaron la ausencia de un elemento. Sus compañeros lo buscaron por el campo de tiro, pero no tuvieron éxito. Se convocó al resto de los grupos para iniciar una búsqueda más exhaustiva en toda la zona. Como mencioné al principio, la zona de tiro estaba cerca de un cerro, así que alrededor de él solo había pendientes muy empinadas y llenas de piedras. En la búsqueda se asignó a cada grupo una zona y comenzaron a realizarla. Eran casi las 11 de la noche y aún no encontraban a su compañero. Todos llevaban sus lámparas y por más que lo miraban en todas direcciones, no lograban encontrarlo. De repente, uno de los compañeros de mi novio alumbró hacia un cerro cercano donde estaba lleno de maleza y lograron apreciar que ahí iba caminando hacia la nada. Iba caminando hacia la nada aquel compañero que estaban buscando. Sin pensarlo, comenzaron a correr hacia él hasta alcanzarlo. Cuando lo detuvieron, cuenta mi novio que aquel elemento estaba como desorientado, con la mirada perdida, y por más que le preguntaban cosas, este no decía palabra alguna. Al observarlo bien, pudieron ver que estaba todo sucio. Llevaba sus botas en las manos y su arma estaba cargada. Al ver que no reaccionaba como pudieron, lo llevaron de regreso al campo de tiro donde se reportó que ya lo habían encontrado. Y poco a poco los demás elementos que habían salido en su búsqueda fueron regresando. Su compañero poco a poco salió del trance en el que parecía estar y al recuperar la conciencia estaba muy asustado porque no sabía qué estaba pasando. Les contó que
después de la práctica de tiro iba a reunirse con sus demás compañeros, pero de pronto, a la orilla del cerro, le llamó mucho la atención un bulto negro que se veía cerca. Comenzó a acercarse poco a poco porque esto le causó mucha curiosidad. Estando cerca, dice que pudo observar que era un hombre, pero muy alto, de unos 2 metros aproximadamente, y que vestía ropa como la de un vaquero, además de llevar un gran sombrero. Cuenta que aquel hombre comenzó a hablarle, pero de pronto sintió como si algo lo atrajera hacia él, hasta el punto de comenzar a seguirlo rumbo a una barranca. En el camino, aquel extraño hombre le dijo que se quitara las botas y que no mirara hacia atrás. El compañero de mi novio cuenta que después de eso sintió como si entrara en un profundo sueño y luego no recuerda nada hasta el momento en que comenzó a reaccionar. Se empezó a comentar que tal vez se le había aparecido el charro negro, el cual se quería llevar su alma. Si no hubiera sido porque salieron en su búsqueda, tal vez nunca lo habrían encontrado y él se habrá perdido entre la espesa maleza de aquel cerro. Desde ese día todos los elementos comenzaron a creer las historias que se cuentan sobre aquel cerro. Comunidad, esperamos que se la estén pasando de lo mejor y como pueden ver comenzamos con un nuevo proyecto, el podcast Roso, que es un poco más desenfadado, no es tan enfocado al terror. Ya saben que me gusta ser así de payaso como siempre, y normalmente los estaremos subiendo los lunes o tal vez los fines de semana o tal vez lunes y fines de semana para que se les haga menos pesado ese día, el lunes más que nada. Inicio de semana y nadie quiere ir a trabajar. Solo para que se rían un poquito de nosotros. El chiste es perderle el miedo al ridículo. Pero, por mi parte, esto ha sido todo. Yo soy Sleep Guy. Y recuerda, ya te conté una historia. Ahora cuéntame una tú.